dejar subido una actividad. No se las dejé subida, pero ya se las subí recién. Es una actividad para que veamos cómo y si son capaces de interpretar o encontrar errores y si pueden y cómo los redactan, ¿sí? El objetivo es que ustedes puedan completar determinados pasos, creo que son 4 pasos de un formulario con todas las imposibilidades visuales que tiene ese formulario y que puedan ir en esa completitud de pasos que van haciendo, que puedan ir guardando, registrando en un Excel, en un Word, en un TXT, todos los errores o los bugs que ustedes interpretan que podrían considerarse como tal. El objetivo es enviar el print de la completitud del formulario y enviar también el listado de estos errores que encuentren. Eso lo pueden mandar por correo o por medio de la plataforma. Sí, Lautaro, no te preocupes, ya apenas se conectan los pongo como presentes. Bueno, ¿alguna duda de la semana pasada ahora? ¿Todo bien? ¿Empezaron con otras materias o todavía no? No, profe. No, profe, todavía no. Todavía no empezamos con ninguna. Le iba a consultar de ese ejercicio, Sí. pero listo, ya está. Ah, porque no había subido, no estaba, no lo había ahí en la página. No, no, no estaba subido, no estaba subido. Recién lo acabo de subir y les tiene que haber llegado un correo. Sí. Está complicado eso porque también nos llegó un correo hoy de. Está llegando correos serias. Estamos medio perdidos. Yo estoy, por mi parte estoy medio perdido. Excepto por esta materia. Menos En mal. el Gmail esta materia es la única que estoy dada, el resto es. Entiendo que todavía faltan profesores también, ¿no? Cubrir los cupos, por lo que me dijeron en el instituto. Eso justamente preguntamos antes de irnos, cuando tuvimos la clase, que había problemas. Así. Sí, no nos dijeron mucho igual al respecto, nos dijeron que están teniendo problemas con encontrar docentes, que nos iban a informar a último momento cuando empiecen las clases en abril, pero nada, de momento es la única materia que estamos teniendo. Ok. Sí, sé que por ejemplo PP1 no estaba, igual creo que usted ya la deben haber hecho, pero PP1 por ejemplo no tenía profesor. Bueno, Hago una consulta. ¿El tema de sí. mensajes o anuncios, todo por el aula virtual o puede ser que recibamos mensajes por. Supuestamente, cuando yo subo una actividad o un lo que sea, les tiene que llegar un correo al correo que ustedes tienen registrado. Por ejemplo, a vos, Lucas, te tengo con el correo, ya te digo, a ver, no te encuentro primero. Álvarez. No, no es Álvarez. con Álvarez, es Lucas Barb. Eso también es un que no ¿Cómo? sé. Sí, sí. El Gmail es medio es diferente a mi apellido. También Ah, tendría que no, ser. sí, Barb. lucasbarm@gmail.com. Sí, Sí, exactamente. sí, con Oh, ese tengo. ¿No te llegó ningún correo? recién subió usted la El de actividad, ¿no? sí, sí, el de recién sí, pero hoy a la tarde. No, no, pero igual ese no me llegó. ¿No te llegó? No, ¿Y hoy a la tarde? ¿El de con la clase virtual tampoco? no. ¿Alguien le llegó? Señor profesor. Me llegó a mí un mensaje de clase de análisis de sistemas. A No, mí. por eso estaba viendo, el profesor de esa materia se llama Marco Fausto. Sí, Que no soy yo. No, claro. claro. No, ningún otro mail tengo Qué raro, porque, bueno, No, a mí tampoco. no pasa nada, porque miren, ahí les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un segundo. Un momento,
un momento nomás, para que vean qué es por qué les debería llegar. Profe, una consulta. ¿Sí? Igual, o sea, nosotros, como usted pronto, si ya empezamos con alguna materia, eso, no te hemos definido nada todavía. Esta es la única materia que tenemos y no sé si a mediados de abril empezamos con las otras materias. A mediados es un montón. Sí. Y la verdad que no recibimos ni un correo, como ni nos escribieron en ninguna una materia más que no sea esta y la otra que decían mis compañeros. Entonces, es una incertidumbre total. O sea, no lo culpo a usted ni al instituto, sino me refiero a que, No porque yo estoy acá. claro, a lo que voy es que si algo anda mal es porque directamente algo raro está pasando, ¿viste? Sí, totalmente. Yo lo que tengo entendido, por lo que me dijo Carmen, es que las autoridades vieron que ustedes están con el plan nuevo, ¿sí? Entonces, los profesores del plan viejo pudieron tomar algunas materias del plan nuevo, pero no la pueden dar todos los cuatrimestres. Entonces, por eso cada cuatrimestre se abre como vacantes para docentes y supuestamente el Ministerio de Educación no quería abrir todas las materias todos los cuatrimestres, lo cual supone un problema. Recién a principios de la semana pasada, sí, a principios de la semana pasada dieron el ok para abrir las que corresponden a este cuatrimestre y por eso se demoró en la designación de los docentes. Pero yo pensaba que ya la semana que viene podían empezar a tener, por ahí como mucho tengan el 8, el 7, pero creería, porque por ejemplo, sí vi que algunos profesores están cubriendo materias. Sí, eso para si les sirve de tranquilidad de que saber que cubrir se van a cubrir por más de que arranquen un poquito más tarde. Claro. Sí, sirve un montón, pero acá pues no nos habían dicho mucho más que empezamos en abril, en algún momento de abril. Y nada Claro. más. Y todo suelto así, ¿viste? Sí, entiendo. Lo que yo les quería mostrar es esto, ven, acá yo cuando doy de alta cualquier actividad o cualquier recurso dentro del aula virtual, está esto de enviar notificación de actualización de contenido y asumiría, puede ser que me equivoque y que se envíe dentro de la plataforma, que él les enviaba un correo, pensaba yo, por ahí lo envía dentro de la plataforma como una alerta acá sobre contenido nuevo disponible o Ah, algo por sí, el sí. estilo. Sabe que me estoy fijando el aula virtual y sí me llegó al aula virtual. Bien. Al Bien. aula virtual Sí, a llegó, mí sí. también, profe, al aula. Ah, ok. Qué mal, porque pensé que lo mandaba por correo. Y porque uno entra más al correo que al aula virtual. Además, el aula virtual se te desloguea a los 5 minutos. Claro. Bueno, esperen que voy a sumar a Iván a la lista que se acaba de sumar. A ver, una consulta a los chicos del stream. ¿Mañana hay stream o no? Sí, El sábado pasado no me pude sumar, perdonen, no los pude ver. no hay Pero problema, mañana, profe, tranqui. pero mañana prometo verlos. Mañana, ¿a qué hora es? Las 4 de la tarde. Joya. ¿Y cuánto tiempo streamean más o menos? Más o menos una hora, 3 horas. 4 horas. Ah, bueno, bien, completo. Espectacular. Así que God of War, Isaac y unas cositas más y listo. Estamos ahí. Joya. Bueno, bien. Continuamos entonces. No les había subido todavía la... Un momento. Ahí está. Ahí se sumó un compañero más. No les había subido todavía el material porque lo estaba terminando de adaptar. Así que yo ahora les voy a compartir pantalla, vamos a ir viéndolos y después de la clase se los comparto. Bueno, a ver. Avíseme si ahí se ve. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Joya. Bueno.
Nuestra materia se llama diseño e implementación de pruebas de software, ¿sí? Para eso, lo que tenemos que ver con respecto a lo que es el diseño y la implementación son varios conceptos que nos van a primero indicar cómo se puede diseñar, cuáles son las técnicas que existen para el diseño de las pruebas, dónde se encuentran las pruebas dentro del ciclo de vida de un proyecto, qué tipos de pruebas existen, por qué tenemos que probar e implementar estas pruebas de software, porque todas esas cosas son muy importantes porque nos van a dar el marco y el contexto de por qué lo necesito hacer. ¿Sí? Eso es la clave, porque por ahí uno pensaría o esperaría, bueno, inmediatamente me pongo a diseñar o a planificar pruebas, pero sin tener todo ese background de por qué lo tengo que hacer, qué es una prueba, qué significa probar, qué tipos de prueba podría llegar a diseñar o implementar, para qué lo hago, por ahí se vuelve un poco complicado. Entonces, antes de poder llegar a ver lo que es cómo se diseña una prueba y cómo se implementan estas pruebas, lo que vamos a ver primero son todas estas definiciones previas. ¿Ok? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces ahí vamos a arrancar. Un segundo que tuve que prender la luz. Bueno, vamos con el primer concepto, la primera definición, que tiene que ver con qué es una metodología de pruebas. Una metodología en general, como definición, la palabra metodología son herramientas, procesos o marcos que nos permiten llevar adelante actividades con un objetivo específico y particular, pero de manera ordenada. Y yendo puntualmente con esa definición a lo que es metodología de pruebas, son procesos, prácticas y herramientas que unidas permiten controlar de manera bien detallada el desarrollo que se haya hecho, ya sea a nivel de software o a nivel de cualquier otro producto que se esté realizando. Sobre todo, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos que verificar que lo que se haya construido esté en concordancia con lo que el cliente pidió, ¿sí? Y como objetivo final, lo que vamos a tener es que queremos que se minimicen los errores y que la calidad del producto sea la máxima posible. Estos últimos dos puntos son muy importantes. Esto de que se minimicen los errores y la calidad del producto sea la máxima posible, porque nos van a llevar a conceptos que van a estar ahora inmediatamente. Hecha esta introducción de qué es metodología de pruebas, vamos a avanzar entonces con la primera unidad, que es la introducción, donde tenemos que para entender qué es una prueba, vamos a ver, entender qué es una prueba, por qué es necesario probar y los tipos de prueba que existen, ¿sí? Antes de todo eso, vamos a tener que definir lo que es calidad, el concepto de calidad que nos va a dar el marco de qué es lo que vamos a probar. Después, qué es testing o pruebas, y después todas las metodologías las definiciones de metodología posibles. Antes de empezar a verlo, y como algo necesario también para decirles a ustedes, y es que la idea es que la clase sea participativa, porque si no va a ser medio un embole, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a preguntar, antes de que veamos los conceptos, es ¿qué es calidad para ustedes? ¿Qué entienden por calidad? Vida o servicio de un producto que dure bastante, que tenga tiempo, que no sea, eh, que sea duradero, servicio que sea duradero, calidad. Duradera. Ok. ¿Qué más? Para mí que cumpla, viste, lo que se ofrece, pero con puntualidad, todo exacto, que sea eso para mí. Claro, a ver, yo también iba a decir que sea algo, digamos, eficiente. Que cumpla, ahí está, eso sería la palabra. ¿Que cumpla con qué? Con la función que se le dio, por ejemplo, y
No se me ocurre nada. Está bien, está bien. Es un concepto por ahí medio difícil de definir. ¿Qué más se les ocurre? Relacionado a la calidad, ¿eh? Por ahí no tanto específicamente la definición de calidad, pero ¿qué cosas relacionan con la calidad? ¿Qué es importante para poder saber la calidad de algo? Que sea simple de entender, simple de entenderlo a primera vista, que no sea tan... Que no tenga errores. Que no Que tenga también cumple con errores. su función. Bien, que cumpla con la función que se le dio, que funcione bien. Bueno, pero ahí, por ejemplo, que funcione bien. ¿Qué es funcionar bien? Que cumpla con el objetivo. Bueno, ahí volvemos a la definición que dieron los compañeros de que cumpla con la función que se le dio. A mí lo que me gustó de lo que dijeron es, bueno, por un lado que cumpla con la función que se le dio y que no tenga errores. ¿Por qué? Porque de esto van a ver que ahora se van a desprender dos conceptos muy importantes. Vamos a ver distintas definiciones de calidad, todas relacionadas entre sí, algunas más completas que otras. A ver, algo muy importante para entender de lo que es calidad es que hace referencia a la cualidad de un producto. ¿Sí? Hace referencia a lo que el producto tiene. Es una cualidad del producto. Y la calidad va a tener distintos atributos que son las cosas que nosotros vamos a poder percibir de ese producto. Vamos con algunas definiciones. Acá van a encontrar dos cosas. Que cumpla con la función que se le dio, que me dijeron. En realidad van a encontrar solo esa. Que cumpla con la función que se le dio. Fíjense que acá dice, el grado de calidad con el que un sistema, componente o proceso cumple con los requisitos especificados y las necesidades o expectativas del cliente. Acá lo que me parece más importante y a destacar del concepto de calidad es que nosotros vamos a estar frente a un cliente al que vamos a tener que hacerle el relevamiento correspondiente. ¿Sí? Vamos a tener que entender qué cosas él quiere y cómo las quiere y para qué las necesita. Como analistas, ese es el objetivo principal, es entender qué quiere y poder trasladarlo en requisitos o en requerimientos y especificarlos, ya sean requisitos funcionales o sean requisitos no funcionales, ¿sí? Que sean, por ejemplo, de tipo legal. Entonces, a partir de eso, a partir de saber qué es lo que él quiere, se va a construir un producto y en definitiva se va a terminar midiendo, eso es clave, se va a terminar midiendo y con eso vamos a poder obtener el grado con el que ese servicio, producto, sistema, módulo, lo que sea que se haya construido, va o cumple con las expectativas y con las necesidades que planteó el cliente. Cuando decimos las necesidades, los requisitos, es esto de que cumpla con lo que se espera. ¿Sí? Y acá me parece importante el que dijo que no tenga errores, porque eso lo podemos atar a el grado con el que un sistema, el grado, ¿sí? Que es algo que nosotros vamos a medir. Entonces, si tiene o no tiene errores, son cosas que también se van a medir. ¿Les parece correcta esa definición de calidad? De que la calidad es el grado con el que el sistema cumple con la expectativa del cliente. Por mi parte sí, profe. ¿No le agregarían nada? Por ejemplo, ¿todas las necesidades del cliente serían válidas? Digamos, siempre y cuando sean realistas o posibles. Ok. Vamos con otra definición similar. El grado con el que dicho producto satisface los requisitos de los usuarios aportando un valor. Fíjense que acá le agregamos la parte de aportar un valor
que es distinto al otro de simplemente cumplir con las necesidades del cliente. El otro es el cliente me pidió que esto sea verde, bueno, se lo hago verde. Acá es se lo hago verde, pero por ahí con la inteligencia de que si un usuario va a hacer determinada acción sobre el botón, por ejemplo, cambie de color o le indique algún tooltip de este botón sirve para X cosa, como que ampliar un poco la necesidad del cliente. Y ahora vamos a ir a una definición un poco más completa que a mi gusto y a mi entender, esta es como la que más se ajusta a lo que buscamos o lo que entendemos por calidad, que es la concordancia entre requerimientos funcionales, que son las necesidades que relevamos del cliente, rendimientos explícitamente establecidos, porque por ejemplo, cuando estamos haciendo el relevamiento, el cliente puede indicar, necesito 100 usuarios concurrentes en el sistema o necesito que poder resolver 1000 transacciones por hora, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados, esto es decir, con toda la metodología de desarrollo que la empresa o la organización adhiera, y con las características implícitas que se esperan de todo software desarrolladas profesionalmente. Esto de las características implícitas apunta, por ejemplo, a cuestiones de seguridad, cuestiones de usabilidad, cuestiones de confiabilidad, cosas que el cliente no las va a pedir, no las va a detallar en su necesidad, porque probablemente sea muy raro que el cliente diga, ah, bueno, y quiero que sea intuitivo y lindo de usar. ¿Sí? Son cosas que no las va a especificar el cliente, pero que son necesarias tener en cuenta al momento de analizar, documentar y desarrollar. Fíjense que esta definición, las cosas que le suma a las primeras que vimos es el rendimiento, estándares de desarrollo y características implícitas como podrían ser requerimientos no funcionales. Por ejemplo, algo de la legislación. ¿Sí? Si un cliente propone crear un sistema de facturación que no vaya a la FIP, por ahí sería la necesidad que tiene de facturar en negro, pero sería como algo que no es legal. Entonces tampoco podría cumplirse con eso. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Hay algo que digan, no, 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 la verdad que no, no tiene sentido. ¿O no? Bueno, y tenemos una definición más que dice, la calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan, determinan su utilidad y satisfacción al cliente o usuario. Acá el hecho de que se mencione la utilidad también está bueno porque por ahí estamos satisfaciendo la necesidad del usuario o del cliente, pero no lo estamos haciendo del todo útil. No le estamos brindando la utilidad que merece o que necesita, entonces no estaríamos cumpliendo del todo. Ahora, un punto muy importante, como para que nosotros podamos saber si algo tiene calidad o no, es que la calidad la tenemos que medir de alguna forma. ¿Sí? Esa forma de medirlo van a ser métricas que se van a establecer y que van a variar del producto que estemos midiendo. En algunos productos va a ser importante medir la confiabilidad, la seguridad y la flexibilidad de adaptarse, y en otros va a ser importante medir otras cosas, como por ejemplo tiempos de respuesta, cantidad de usuarios a la vez, cantidad, forma de adaptarse a los errores, cantidad de errores no detectados o cantidad de errores detectados en pruebas de desarrollo. ¿Sí? Son formas de tener métricas que nos van a permitir decir cuánto o cuál es el grado con el que se está cumpliendo con el sistema y con lo que es importante para el cliente. En principio, lo que se hace para poder obtener estas métricas es, hay distintas metodologías de evaluación, donde se generan primero cuáles son cuestionarios donde se le pide al cliente que indique cuáles son las áreas que él más pondera para tener calidad en el sistema. Entonces se le ofrecen estos factores que pueden ser seguridad, confiabilidad, adaptabilidad, usabilidad,
Y una vez que él los pondera, se toman los 3 primeros factores que estén más ponderados y se empiezan a hacer otras consultas para poder medir en una escala de 0 a 1. Y también se establece el umbral necesario para decir, bueno, la calidad se va a tomar siempre y cuando este dato supere tal porcentaje o tal umbral, ¿sí? Entonces empieza a preguntar, por ejemplo, en el caso de seguridad, ¿cuántos intentos de acceso o cuántos accesos no autorizados tuvo el sistema en el último tiempo? O cuántos, ¿estás conforme con el nivel de seguridad que tiene el sistema? ¿Estás conforme con la cantidad de permisos? Y lo mismo con, por ejemplo, la usabilidad. ¿Estás conforme con los pasos que uno tiene que hacer para generar un formulario? Entonces, todas esas consultas, todos esos cuestionarios, se realizan a los usuarios, se recopila la información, se arma la métrica para ver en cuál rango fue que quedó la respuesta y con eso se establece el grado de la calidad. Y eso son todas métricas que se utilizan para medir justamente la calidad de un sistema. Esa es una modalidad. También dentro del área de QA, otra de las modalidades que se mide es, por ejemplo, se hace una cantidad de diseños de casos de prueba, por ejemplo, para probar un módulo, 20, 30 casos de prueba, y luego se ejecutan sobre el entorno que entrega el equipo de desarrollo. Con esto se valida cuántos errores se pudieron encontrar en la primera etapa comparado con la cantidad de casos de prueba. Pueden ser errores por casos de prueba o errores sobre casos de prueba. Y con eso también se puede armar una métrica de cuál es la calidad con la que se está entregando o se está desarrollando. ¿Dudas con respecto a cómo se mide y por qué se mide? Por el momento no, profe. Ok. Bueno, ¿cómo obtenemos un software de calidad? Esto lo hablábamos recién. Se hace con metodologías que permitan controlar el análisis, el diseño, la programación y las pruebas que se basen en distintos principios, ¿sí? Tecnológico, administrativo, ergonómico. Pero el más importante de todos es que estén en constante proceso de mejora continua. Esto es revisar constantemente las actividades que se realizan en cada uno de estas etapas, del análisis, del diseño y de la programación. La mejora continua es uno de los 7 pilares de la calidad, además de, por ejemplo, la orientación al cliente, la orientación a los procesos, la orientación a los resultados, el compromiso de los equipos. Aparte de todos esos, la mejora continua es uno de los más importantes y hacen a lo que es la calidad y al sistema de gestión de la calidad que permite poder mejorar cada una de estas metodologías constantemente. ¿Cómo controlamos la calidad? Bueno, primero tenemos que establecer estos parámetros, ¿sí? Que son los que son importantes para el cliente, los que él pretende que midamos, y los validamos teniendo un parámetro mínimo que digamos, bueno, el cliente aceptaría desde acá, ¿sí? No es que hay algo general donde decimos, bueno, todos los sistemas tienen que tener un 5 en confiabilidad. Depende mucho de cada servicio y cada sistema y de la opinión del cliente de lo que es importante para él. Por ejemplo, como mencionábamos antes, una posibilidad podría ser los tiempos de respuesta del software para el cliente. Los tiempos de respuesta, quizás en algunos casos, necesitan que haya 1000 transacciones por hora y en otros casos necesiten que haya 1000 transacciones por minuto. Entonces, dependiendo del cliente, va a ser dónde vamos a poner el foco de la calidad y dónde vamos a poner el valor de la métrica. ¿Qué otras métricas aparte de tiempo de respuesta del software se les ocurren que se puedan medir? Tiempo de consulta a servidor.
¿Cómo sería, Dan? Y tenés que consultar un servicio externo, supongo, y el tiempo de respuesta entre un servicio, digamos, para que te devuelva algo. Y eso por ejemplo, sería importante para el cliente, tiempo de consulta al servidor, el tiempo de demora, o Eh, iría enmarcado en el tiempo que Tiempo da de respuesta del de software, claro. respuesta. ¿Alguien más? ¿Otra métrica? Por ejemplo, otra métrica que se me ocurre a mí es cantidad de fallos tolerables. ¿Cuántos errores se pueden aceptar tener por día o por semana en el sistema? Porque ningún sistema es infalible y siempre se encuentra algún problema, porque ya sea se haya colgado, haya habido problemas de externos, problemas en formularios, datos incorporados, acciones que el sistema no tenía controladas. Esa podría ser otra. Ahora, les hago una consulta. Para ustedes, con esto que estamos viendo de que la idea es medir para poder tener datos, ¿consideran que todo es medible? No. ¿Alguien que piense que sí? Yo diría que sí, pero por probabilidades, pero no sabría exactamente. Pero bueno, yo elijo sí. Bueno, entonces, ¿qué cosas no se podrían medir para el que dijo que no? Yo creo que, por ejemplo, un diseño, o sea, si hay una persona que te dice necesito un diseño minimalista, eh, o sea, este es un diseño minimalista de negro, blanco, todo, y capaz al cliente no, o sea, se ve bien, pero no es lo que le gusta al cliente. Supongo que no sé si es medible así un diseño. Mm, Vos decís que no, o sea, no le podrías medir al diseño, por ejemplo, la usabilidad. Sí, sí, quizás ¿cómo es? Digamos, el poder darte cuenta solo de cómo se utiliza la web, eso Si es sí. intuitivo, sí. Sí, claro, es intuitivo, pero en lo que es diseño como tal, no sé si se puede Ok, medir. Quizás sí, pero- hasta ahí parece que Lucas tuviera razón y todo es medible, pero en realidad, Lucas, a ver, vos que dijiste que sí todo es medible, ¿cómo le medirías la creatividad al diseño? Ah, ahí me mataste un poco. O por ejemplo, ¿cómo le medirías lo que le hace sentir a alguien ese diseño? ¿Me hace sentir bien, me hace sentir mal? ¿Son cosas medibles, por ejemplo, las sensaciones? Y como tal, no. No, yo diré que no. ¿Alguien más? ¿Con una encuesta? Ok, pero por ejemplo, para que sea relevante en la encuesta con respecto a medir la sensación o la creatividad. La creatividad a mí me parece que es más complicado porque es bastante subjetivo qué es creativo y qué no, y es como poner la palabra de una persona contra otro con respecto a la creatividad. Entonces, ¿qué nivel de muestra o de muestreo tendrías que tener como para decir que esa medición es lo suficientemente relevante con respecto a la creatividad? Tendrías como que tener una cantidad de población bastante alta para que esté de acuerdo en si eso no creativo, como para decirlo, sí, esto es relevante. Algo que en la práctica sería medio difícil de llevar, me parece a mí. No sé qué piensan ustedes con respecto a esos puntos, ¿no? De si es creativo, si hace sentir bien o si hace sentir mal. Y es demasiado complejo y hasta diría un poco absurdo si vamos a ponerlo a Claro, la práctica. si es adecuado culturalmente, por ejemplo, también es como, y va a depender de dónde lo pregunte.
Y sí, Pero hay muchas cosas que sí son medibles, como por ejemplo el tiempo y la eficiencia de un software, que era lo que hablábamos primero, los errores y los bugs, o los errores y las distinciones o las diferencias entre las definiciones funcionales y cómo se comporta, cantidad de errores detectados, cantidad de errores corregidos, tiempo de demora en la resolución de los errores, satisfacción del cliente. Si el cliente está satisfecho, también es posible, porque ahí no estamos hablando de una muestra muy grande, sino del cliente o del usuario, del cliente principalmente, que es quien lo pidió. El desempeño del servicio, del sistema, porque lo podemos medir a través de la respuesta que da, si soporta la carga o no la soporta, si cumple con los estándares, los costos, todos esos puntos los podemos medir. claro. Bueno, con eso hemos... ¿Alguna duda acá con lo que es calidad y con lo que fue la definición de metodología y con lo que es las métricas y las posibilidades de medición? Por el momento no, profe. Yo tengo una duda en cuanto a métricas y eso, digamos, o sea, esto se utiliza en un concepto, en un ámbito laboral, me imagino, o sea, ¿bajo qué contexto se utilizan las métricas? Eso me gustaría saber. Las métricas generalmente se utilizan para casi todo. Por ejemplo, las métricas pueden ser cantidad de tickets resueltos en una semana, cantidad de errores detectados, cantidad de procesos ejecutados. Son siempre para... Las métricas las utilizamos y sirven para generar toma de decisiones. Por ejemplo, cuando vos tenés implementado o suponete que tenés un e-commerce, vas a tener métricas de cantidad de ventas realizadas, cantidad de ventas canceladas, cantidad de pedidos despachados, cantidad de productos vendidos, montos, todas esas son métricas. Después, con el correr de las distintas métricas y el tiempo, vas armando las medidas o las medias que necesitas para cumplir determinado objetivo o que funcionen como un piso. Dentro del área de QA para lo que es la calidad, las métricas que se utilizan, por ejemplo, son en un desarrollo de X cantidad de horas, cuánto tiempo llevó el testeo, cuántos errores se detectaron, cuánto demoró en corregirse cada uno de esos errores, cuánto tiempo llevó entre que se finalizó el desarrollo y se puso en producción. Todas esas cosas funcionan para las métricas. Cuántos reclamos hubo luego de hacer el QA sobre un desarrollo, cuántos errores detectados en producción sobre una funcionalidad. Todas esas son métricas. Cada cosa que yo pueda aislar y medir por sí sola es una métrica. Entiendo, profe. Gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más dudas, avanzamos. Ahora, lo siguiente que vamos a ver, esta es la última unidad que tenemos para hoy, es la definición de pruebas. Es qué es probar, quiénes prueban y los distintos tipos de prueba que existen. Yo les había dicho el otro día una definición de qué es probar. ¿Quién se la acuerda? ¿O quién la puede decir? Les dije que era pregunta de parcial, ¿eh? Probar que algo funcione y también probar que cosas que no tendrían que funcionar. Por ahí era. Mm, Ah, ah. está la idea. Está Está la bien idea la por primera ahí. parte, pero... Y que no haga nada más que solo su objetivo, digámosle. Mm, Que no haya casi, errores. pero no. Casi, pero no. Que haga lo que tenga que hacer, pero que no haga lo que no tenía que hacer. Exactamente, Y exactamente. por ahí va. Se acercaron bastante. Estaban cerca, estaban cerca. Ese es el objetivo principal de entender la definición de qué es probar.
Probar es verificar que el sistema haga lo que tiene que hacer y que no haga lo que no tiene que hacer. Eso es clave e importante. ¿Por qué? Tomando el concepto de calidad que habíamos visto antes de cumplir con las necesidades y expectativas del cliente, el cliente nos va a pedir, por ejemplo, un formulario que permita dar de alta usuarios. Nosotros probamos y damos de alta, probamos el formulario, permite dar de alta usuarios, ¿no? Ahí estamos diciendo, bueno, perfecto, cumple con la necesidad del cliente. Pero en una de las definiciones que habíamos visto recién, también decíamos que lo que implícitamente se espera que haga el sistema. ¿Y qué es eso que implícitamente se espera? Que no haga lo que no tiene que hacer. Entonces, el cliente no nos va a especificar y no nos va a decir, obviamente en un relevamiento, ¿no? Ustedes están haciendo la carrera de analista, así que piénsenlo como analista. El cliente cuando hagan el relevamiento no les va a decir, bueno, yo quiero dar de alta un formulario, pero no quiero que no se pueda dar de alta en estas condiciones. Esos son casos que el cliente lo asume o lo espera como implícito dentro del relevamiento de la necesidad que él tiene. Por ejemplo, en un pago con tarjeta de créditos, el cliente va a decir, yo quiero tener el módulo de pagos y que puedan pagar con todas las tarjetas, pero no te va a decir que no me hagan fraude. No quiero que me pongan tarjetas vencidas. Esas definiciones no las va a dar el cliente. El cliente va a tener una idea de lo que quiere para su negocio, pero todas esas cosas que están alrededor y que se supone que están implícitas y que no serían el camino principal o el feliz lo que le espera, van a estar por fuera y van a quedar del lado del analista en definirlas y pensarlas. Y todos esos puntos son la segunda parte de la definición, que es que no haga lo que no tiene que hacer. ¿Sí? Que no permita el fraude es algo que está por fuera de lo que el cliente espera. Por eso es muy importante esa segunda parte, porque si no estamos viendo solamente la mitad de la definición y lo que sería el camino feliz o el circuito esperado. Por eso es muy importante que haga lo que tiene que hacer y que no haga lo que no tiene que hacer. Bueno, Dale, entonces, toca. ¿qué piensan que es probar? Cuando les preguntan qué es probar, ¿qué definición se les viene a la mente? Aparte de esto, que haga lo que tiene que hacer y que no haga lo que no tiene que hacer. Examinar si cumple su función exactamente o ver qué errores para mejorarlo. Bien, ¿qué más? Repetir constantemente algo para analizarlo, para ver cómo responde. Repetir constantemente algo para ver cómo responde. Podría ser. Vamos a ver, una primera definición. La primera definición, así media sacada de diccionario, sería actividad en la cual un sistema o uno de sus componentes se ejecuta. Esto es clave. En circunstancias previamente especificadas, los resultados se observan y se registran y se realiza una evaluación al respecto. Esto que parece así como muy académico es, tengo el sistema que se definió en su momento y el equipo de desarrollo lo entregó. Entonces, como un usuario, me voy a poner en el rol del usuario y voy a decir, tengo que probar, por ejemplo, retomando lo que hablábamos recién de el formulario de alta de usuarios. Tengo que probar dar de alta a un usuario. Perfecto. ¿En qué circunstancias previamente especificadas? Que sé cuáles son todos los campos obligatorios. La prueba es, voy a probar todos los campos obligatorios. Hago esa acción, ¿sí? Hago esa actividad de completar los campos obligatorios y presionar aceptar. Me fijo el resultado que obtengo, lo registro y lo comparo contra lo que estaba especificado que tenía que hacer. Por ejemplo, tenía que dar un mensaje de se ha dado de alta el usuario o se ha registrado el formulario correctamente. Se registra ese resultado que se obtuvo y se compara contra lo que estaba especificado. Una vez que tenemos esas dos informaciones, evaluamos si son coincidentes o no y emitimos una opinión al respecto que podría ser hay un bug porque hay una diferencia con la definición funcional o la prueba salió ok porque coinciden una con otra. Vamos con otras definiciones.
Proceso de ejecutar un programa con el fin de encontrar errores. Esto por ahí va de la mano con lo que decía Lucas, de repetidas veces probar un software. Y también evaluación y verificación de un producto o aplicación para saber si hace lo que se supone que debe hacer. Y ahí tenemos por ahí la mitad de la definición que habíamos visto antes. ¿Cuáles son los beneficios que incluye probar? Bueno, lo primero de todo, la reducción de costos de desarrollo y además la mejora del rendimiento. ¿Por qué esto de la reducción de costos? Porque detectar un error en una etapa de prueba lo que nos permite es corregirlo sin que le genere un impacto al cliente. El impacto que le podría generar al cliente puede clasificarse en distintas acciones. Podría ser un impacto de tiempos en los que él tenga frenado el servicio o el sistema y podría también significar pérdida económica, porque por ejemplo, si hay un error en la facturación y se factura de menos o se factura mucho de más, podría representarle juicios, demandas o directamente pérdida económica de no tiene los ingresos que se supone que tenía. Cuanto antes se detecten los errores en las distintas etapas del desarrollo, más barata es su corrección. Si los errores se detectan en la etapa de definición, en la etapa de análisis, es casi nada de costo la corrección. Si se detectan cuando ya está implementado el sistema, es extremadamente costoso. Si se detectan en la etapa de QA, es bastante sencillo porque se pide una nueva corrección, más allá de que por ahí demoran los tiempos en implementarlo, pero es mejor una demora ahí que una implementación insegura. Eso es otro de los beneficios de tener implementadas pruebas para controlar el software, ¿sí? De tener pruebas implementadas. Como hablábamos recién, los objetivos de las pruebas de software y los beneficios que nos traen son la reducción del costo de mantenimiento, mayor confiabilidad en el sistema, la reducción de tiempo entre que se encuentra el error y se corrige y el aumento de la calidad. El tercer punto, este de reducción de tiempo entre detección del error y su corrección, reside en que, como decíamos recién, no es lo mismo que lo detecte alguien cuando ya está productivo, porque por ejemplo un usuario dice no me funciona, no permite el sistema realizar esta actividad, se lo pasa a un soporte o a una mesa de ayuda. La mesa de ayuda tiene que hacer el análisis, lo tiene que enviar al analista funcional y el analista funcional recién ahí pasarlo al desarrollo, que en la etapa de QA, cuando el QA lo detecta y automáticamente devuelve el desarrollo para que sea corregido. Ahí, como pueden ver, en uno tenemos varias etapas y varias personas comprometidas y en el otro son solamente dos. Bueno, dentro de todo lo que es pruebas, como ya vimos recién, tenemos que probar significa que verificar que el sistema haga lo que tiene que hacer y que no haga lo que no tiene que hacer, y esto lo hacemos mediante actividades que repetimos una y otra vez sobre el sistema para probar distintos aspectos en circunstancias controladas y con pasos especificados. Dentro de eso tenemos distintas formas de hacer esas pruebas. Acá tenemos algunas de las que existen, pero en general son las más conocidas. Ahora lo que vamos a ver es la definición de lo que son las pruebas unitarias, las pruebas de integración, pruebas funcionales de rendimiento, las pruebas responsive, de aceptación, de humo y de usabilidad. Antes de ver las definiciones de cada una de estas, les pregunto, ¿escucharon hablar de alguna? ¿Conocen? ¿Trabajan con alguna? ¿No trabajan con ninguna? El cuadrimestre pasado creo que hicimos pruebas unitarias. Si es que entiendo bien y si creo que es lo que yo estoy pensando, usamos el Unitest en Python. No sé si cuenta con prueba unitaria, no. Sí, o sea, si crearon funciones para validar el código, sí. Claro. Sí, eso mismo. Perfecto, perfecto. Sí, ese es un muy buen ejemplo de lo que son pruebas unitarias. Las pruebas responsive es si el diseño está igual en todos los dispositivos, ¿no? En si en distintas pantallas no se rompe la web. Exactamente, exactamente. Es de como pruebas de adaptabilidad a dispositivos.
¿Alguna más que les suene o que conozcan? Acá lo que podemos detectar es que vamos a ver la 3, por ejemplo, la que está mencionada ahí, las pruebas funcionales, son como un tipo de categoría más amplia, ¿sí? Porque muchas de las otras las podemos incluir dentro de tipos de prueba funcional. Por ejemplo, las pruebas de aceptación, las pruebas de usabilidad, las pruebas de humo y parte de las pruebas de integración cuentan todos como pruebas funcionales. Las pruebas unitarias no, porque son pruebas de código. Hay otra parte de las pruebas de integración que también son de código. Las de rendimiento son conocidas como pruebas de estrés o de carga, que el objetivo es meterle a un sistema mucho empuje, ya sea de usuarios o de peticiones, de transacciones para ver cómo responde. Y esas ya no se consideran funcionales, ¿sí? Porque no es utilizar la definición funcional o de regla de negocio. Acá la vamos a ver como uno más, pero sepan que cualquiera de esas se puede mencionar como un tipo de prueba funcional. Ahora vamos a ver las definiciones. Vamos con la primera, que es la de pruebas unitarias. Las de pruebas unitarias acá tenemos que son de bajo nivel. ¿Por qué son de bajo nivel? Porque en general las realizan los desarrolladores y se hacen a nivel código. Los desarrolladores cuando están programando generan librerías, generan métodos, generan funciones a nivel código, ya sea escrito en el que corresponda, .NET, Python, Java, JavaScript. Y lo que se hace es generar funciones de código más amplias con el objetivo de validar, por ejemplo, que las entradas de estas funciones sean, por ejemplo, datos numéricos o que las salidas sean del tipo de dato que se espera, que las funciones de tipo void o las vacías, las que no tienen que devolver datos, no devuelvan datos, que no se le puedan pasar más argumentos de los que esperan las funciones. Entonces son pruebas que se codean para validar métodos y funciones que ya están desarrolladas y que se van a utilizar en el código. El objetivo es probar los componentes individualmente, o sea, cada una de las funciones. Acá no estamos viendo el código como un todo, sino cada una de las funciones en particular. Por eso les preguntaba si lo habían hecho de esa forma en el cuatrimestre pasado, como me decían, porque ese es el objetivo, es verificar las funciones que están desarrolladas. Y por eso llevan, obviamente, código. Después tenemos las pruebas de integración. Las pruebas de integración, como les mencionaba recién, las podemos encarar desde dos perspectivas. La primera es cuando los jugadores tienen que armar ambientes de prueba para verificar o validar la conexión entre o dos módulos, o un módulo y una base de datos, o un servicio y un web service, o entre microservicios. Y esa parte es más técnica porque implica la parte de infraestructura y de desarrollo. La otra parte que les decía que tiene que ver con el área funcional es probar que si hay dos módulos que tienen que estar conectados, realizar las actividades funcionales en el módulo 1 y ver cómo éstas impactan en el módulo 2. Esos son los dos aspectos de este tipo de prueba de integración. Generalmente se hacen ambas cuando hay que integrar algo, a menos que no se tenga un equipo QA, pero mínimamente un tipo de integración funcional se tiene que validar. Estas pruebas de integración, profe, se harían, digamos, cuando ya está hecha toda la integración, pues estoy viendo que dice que se requiere tener la infraestructura y el armado del entorno para poder ejecutar la prueba. Es, digamos, cuando ya tenés todo codiado o apenas ves que se puede hacer la conexión entre las dos infraestructuras, ahí se hace la prueba directamente. Lo ideal sería en cuanto antes se puedan realizar, pero por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, cuando hay APIs, perdón, cuando hay servicios gubernamentales como por ejemplo la validación del documento con RENAPER. Eso, por ejemplo, es una
una URL que Renaper disponibiliza y él ya tiene montada toda una infraestructura y uno tiene que integrarse con eso. Entonces ahí lo primero que sucede es que se codea la solución de cómo se le va a enviar la información y cómo se va a recibir la respuesta y qué se va a hacer con eso, y luego se lo integra. La parte costosa de eso es que quizás a veces es muy difícil hacerlo en un entorno de test o en un entorno de pruebas porque del lado de Renaper solamente está la versión productiva o definitiva de la API. Sin embargo, cuando son dos microservicios internos que está construyendo la organización o la empresa en la que estamos, se puede, apenas se codea, ya armar en la integración o codear pensando directamente en la integración. También tiene el problema del costo porque no siempre se mantienen entornos de desarrollo, entornos de producción en todos los servicios. A veces simplemente queda el entorno productivo porque el desarrollo se desmantela. Por eso es lo que dice de que es la parte costosa de la infraestructura. Entiendo, profe. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien, llegamos a la definición de las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales están enfocadas en las validaciones de las reglas de negocio. Las reglas de negocio son todas las restricciones y necesidades puntuales que tiene el cliente cuando uno hace el relevamiento. ¿Sí? Cuando uno hace el relevamiento y el cliente dice, por ejemplo, quiero un sistema que me facture determinados productos y estos productos pueden llevar bonificaciones solamente si la factura es mayor a tal monto. Esas son reglas de negocio. ¿Sí? ¿Y por qué son pruebas funcionales? Porque vamos a tener escenarios donde digamos, si la factura es mayor de este monto, que aplique esta bonificación. Si no es mayor de este monto, que no la aplique. Si tiene productos combinados y tiene alguna restricción un producto, que aplique o no aplique la bonificación. Entonces, vamos a estar validando todas las reglas de negocio, que son las definiciones que el cliente tiene para su negocio. Están enfocadas directamente a el resultado que obtengo de la prueba, porque eso es lo que yo comparo el resultado obtenido contra la definición principal. No importa cómo se llega a ese resultado, sino que después de esa acción obtenga ese resultado. Esto está atado al concepto de caja blanca y caja negra. El concepto de caja blanca y caja negra es entender el sistema de estas dos modalidades. Una caja negra es yo meto datos en un sistema, estos datos de entrada, no me importa cómo los procesa y obtengo un resultado en la salida. No sé qué es lo que hace adentro, si lo hace técnicamente bien o si lo hace técnicamente mal, pero sé que al final del procesamiento voy a obtener un dato de salida. La caja blanca, al contrario, que está más asociada a los test unitarios, valida que cuando ingreso un dato en el sistema, primero pasa por la función 1, pasa por la función 2, pasa por la función 3 y sale el dato y obtengo el dato de salida y por lo tanto ahí puedo obtener el resultado esperado comparado con el resultado obtenido. La gran diferencia es que en uno puedo ver el procesamiento que hace y en otro no. Las de caja blanca se utilizan para que veamos que no hay redundancia en las funciones, que no hay problemas de interpretación, que no hay procesamiento de más, para poder optimizar si hay algún problema de procesamiento de demora. ¿Sí? Tienen otro objetivo. Las funcionales, como son simplemente validar que si yo pongo 1 tiene que salir 5, cómo lo haga, cómo haga ese procesamiento, en esta instancia no importa. ¿Por qué les decía entonces, por ejemplo, que otras podían ser categorizadas como pruebas funcionales? Y porque, por ejemplo, en las pruebas de integración, en la parte funcional, cuando yo tengo el módulo A y el módulo B, sé que si hago una acción en el módulo A, no importa cómo está hecha la conexión, tengo que obtener un resultado en el módulo B. Entonces, eso también cuenta como dentro de las pruebas funcionales. ¿Se entiende esa distinción y esa unión con este concepto y por qué era por ahí una categoría más amplia? Sí. Bien. Bueno, acá este recuadro de importante es clave porque dice, si bien son las que menos programación requieren, porque en definitiva no llevan programación, son las más fundamentales porque son las que terminan brindando con el concepto primero que habíamos visto de calidad, que lo que hace el sistema va de acuerdo a lo que el cliente necesita. Son las que en definitiva establecen que lo que se programó, lo que se entregó y lo que se definió es lo que el cliente quería.
También tenemos las pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento no son de tipo funcional, son justamente específicamente de rendimiento porque se encargan de medir cómo se desempeña un servicio o un sistema. Lo podemos medir tanto a nivel cantidad de usuarios que hay como cantidad de transacciones que se pueden realizar a la vez y en paralelo. Se encargan de medir cuán rápido responde, cuán confiable es, con qué velocidad y capacidad de respuesta está trabajando el sistema. Son distintos aspectos que podemos medir con estas pruebas de rendimiento. Y las más importantes son las pruebas de carga y las pruebas de estrés. Las pruebas de carga consisten en programar una serie de transacciones en paralelo que se ejecutan en simultáneo para sobrecargar el sistema, ¿sí? O para estresarlo, que es lo que se dice. Y otro tipo de prueba es conectar o loguear muchos usuarios a la vez para ver si puede mantener tantas sesiones y tantas cargas en paralelo de usuarios. ¿Sí? Eso tiene que ver mucho con la concurrencia de usuarios en paralelo o trabajando en el mismo sistema. Por ejemplo, en la pandemia pasaba mucho que en las oficinas las VPNs estaban limitadas porque la red de la oficina no daba para tanta cantidad de usuarios conectados a la misma. ¿Sí? Ya sea por ancho de banda o por el tamaño de las computadoras, tenía esa limitación. Entonces, estas pruebas se hacen justamente para no tener esos límites funcionales y no poder, por ejemplo, agregar un puesto de trabajo. O, por ejemplo, si doy un servicio de cobro y no puedo tener, que suele pasar, no sé si les habrá pasado en las fiestas, por ejemplo, que o las transacciones no se aprueban porque hay muchas personas comprando a la vez. Bueno, todas estas cuestiones se definen con las pruebas de carga o las pruebas de estrés porque nos dicen el estado real de los límites en el que el sistema tolera las fallas o no. Las herramientas más comunes pueden ser, por ejemplo, en Postman Postman es una herramienta para probar web service, permite, por ejemplo, hacer pruebas de estrés y de carga. Después tenemos pruebas de aceptación, que las pruebas de aceptación son un tipo de prueba funcional que se ejecutan o se realizan en conjunto con el usuario y el cliente una vez que está finalizada la etapa de testing. Si alguno conoce la metodología Scrum, van a encontrar que esta prueba de aceptación o UAT, que es User Acceptance Test, se encuentra muy relacionada a el Sprint Review, que es la revisión de la etapa de desarrollo, el sprint, que es como se llama en la metodología de Scrum, que significa mostrarle al cliente lo que se desarrolló en esa iteración. ¿Y por qué decimos que es un tipo de prueba funcional? Porque lo que se hace es se muestra cómo funciona básicamente, si lo que pidió el cliente es lo que el sistema está cumpliendo. Acá la clave es que implica probar con el criterio de aceptación del usuario final. Es decir, implica mostrarle con las definiciones y con los límites que él haya puesto. Continuando, tenemos las pruebas de humo o smoke test. Las pruebas de humo generalmente se realizan antes de que el equipo de QA empiece a trabajar sobre el entregable que realizó el equipo de desarrollo. Son una pasada, un testeo muy por encima sobre las funcionalidades críticas, ¿sí? Para poder identificar si hay algún error bloqueante o algún problema con lo que se haya entregado. El objetivo de esto es que no se empiecen a ejecutar pruebas de súper en profundidad o bien detalladas, porque si eventualmente al apretar el botón aceptar o al apretar el botón siguiente o apretar un menú directamente obtenemos un error 500, entonces lo mejor es hacer una prueba rápida verificando la funcionalidad y si hay algún error, devolverlo. Y se llaman prueba de humo porque originalmente en el mundo de la electrónica lo que se hacía era, se conectaba el componente electrónico a la corriente y si éste hacía un chispazo o humo, se devolvía a la línea de producción y se quitaba.
¿sí? Por eso es que es como replicar esa funcionalidad en el sistema, replicar esa especie de prueba sobre el sistema. Pero fíjense que cómo creció desde ese momento, que el único control de calidad era conectarlo a la corriente, a toda la definición de calidad que vimos previamente. Hay otro tipo de prueba que es muy parecida a las pruebas de humo, pero que tienen que ver con solamente probar lo que se corrigió, que se llaman pruebas Sanity, que lo que implica es si el equipo de QA encuentra o el equipo de testing o alguien detecta un error en puntual, es verificar solamente la corrección de ese error. Y parece muy similar porque es chequear solamente algo en específico, pero uno es más general y con las funcionalidades críticas, como son las pruebas de humo, y otro es en específico con los errores reportados, que son las pruebas Sanity. ¿La prueba Sanity es una mala práctica, profe, o es algo, digamos, que se hace para arreglar en el momento? Si lo único que vamos a tener es la prueba Sanity, sí es una mala práctica. Pero si, por ejemplo, tenemos dividido el ciclo de QA en 3 partes, donde lo primero que hacemos es probamos toda la funcionalidad y reportamos los errores. La segunda parte es solamente probamos las correcciones. Y en la tercera parte hacemos una regresión de el camino principal y los errores detectados. Entonces podría ser una buena práctica. Pero si es lo único que tenemos para probar, podría traernos algún problema. Es muy común que cuando se corrija algún error, otra cosa quede como sufra un daño colateral, ¿sí? Por ejemplo, a veces pasa, por lo menos donde yo trabajo, que corrigen, por ejemplo, las versiones de jQuery y Bootstrap, que son agregados que se le hacen a un sitio para que funcione bien y tenga fluidez, y dejan de funcionar los botones de los formularios, por ejemplo, porque los métodos que se utilizaban de jQuery para el envío o para la renderización de los botones no eran compatibles con esa versión. Entonces, si por ejemplo uno se fijara, sí, la versión de jQuery está actualizada y no pruebo, por ejemplo, los formularios, podría tener un error en producción. Entiendo, profe. Es muy común que eso pase. Bien, después tenemos también pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad son de tipo funcional también, pero tienen un objetivo completamente distinto que no es medir si el sistema y la regla de negocio va de acuerdo a lo que el cliente espera, sino que intenta indicar cuál es la facilidad que tiene el usuario para ejecutar o utilizar o poner en práctica el sistema. Se pueden realizar cuando ya tiene la aceptación de QA o una vez que ya está productivo y con un tiempo en producción para tener un feedback de si es intuitivo o si es usable o no. Generalmente lo que se hace es se instalan dentro de lo que es el front distintas herramientas. Una herramienta se llama Hotjar y otra, por ejemplo, que también es conocida, se llama Segment. Y lo que hace es medir el comportamiento del usuario. ¿Cómo lo mide? Bueno, rastrea cantidad de tiempo de permanencia del usuario en una página, cantidad de clics realizados en distintos lugares, lugares donde el mouse quedó posicionado, foco que esté con el mouse. Eso, por ejemplo, lo hace Hotjar. Y Segment lo que hace es registra eventos, que son todos los clics que se hacen sobre la página. Esto lo que permite es realizar y generar mapas de calor, que tiene que ver con dónde y cuál fue el comportamiento y a dónde le llamó la atención al cliente, para ver si, por ejemplo, ahí se pone algún tipo de publicidad o si en realidad lo que hay que hacer es mover las funcionalidades principales o que uno quiere a ese lugar donde le presta más atención el cliente. Esas herramientas sirven mucho, por ejemplo, para lo que es el UX, ¿sí? Y para lo que es marketing, que son los que se encargan de analizar cuál es el comportamiento del usuario, sobre todo en sitios o aplicaciones que tienen algo de venta. Un e-commerce, productos. ¿Hasta acá vamos bien con los distintos tipos de prueba? Sí, profe, joya. Bien, Sí, profe. bien. Bueno, nos quedan un par más y estamos.
Vamos a ver las pruebas de exploración. Las pruebas de exploración se dan principalmente cuando no hay mucha documentación al respecto o cuando es un sistema que se conoce como legacy, es decir, viejo y no tiene mantenimiento y no sabemos cómo debería funcionar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí no tenemos una definición de qué es lo que quiero probar para comparar el resultado que debería tener con el resultado que obtengo, sino lo que hacemos es fijarse cómo responde el sistema frente a todas las actividades que nosotros vamos ejecutando. Como tenemos en la definición, implica salirse de la guía, ¿sí?, que es la definición funcional, para ver qué es lo que hace. Se puede probar tanto el camino principal como cualquier otra cosa, como por ejemplo, qué pasa si aprieto 5 veces seguidas el botón aceptar. A veces se sorprenderán que en algunos casos no toma las 5 acciones y a veces genera 5 veces el mismo registro en una base de datos. Entonces son cosas que están por fuera de lo que diría la guía de la definición funcional. También acá tenemos como una aclaración de que solo deben aplicarse cuando existen pruebas automatizadas ya creadas, pero eso por ahí es como una recomendación, no como una obligatoriedad. Generalmente lo que se hace es, se da paso a estas pruebas de exploración para encontrar mejores cosas cuando ya todo lo primero que tenemos que probar, que es toda la definición, está automatizado o está con la seguridad de que se va a probar. Si no se tiene esa seguridad de que ya estamos probando los caminos alternativos y los caminos principales, empezar a probar así porque sí, sin un orden, podría ser algo negativo. Pero si pudimos ejecutar todas esas pruebas y nos queda un espacio para poder hacer este testing exploratorio de intentar encontrar errores donde no los hay, también es posible. Pero como les decía, principalmente se trata de buscar comportamientos que no hayan estado documentados, como para ver qué es lo que se tiene que hacer y poder darle la definición a eso que quizás el sistema no tenía contemplado. Bien, y después tenemos otros tipos de prueba, que son las pruebas estadísticas, donde lo que buscamos es tener un background histórico de cómo se fue comportando a lo largo del tiempo a nivel operacional, a nivel fiabilidad, a nivel de carga de trabajo, poder establecer cuál es la carga de trabajo habitual, qué es lo normal tener en el sistema como carga, qué es lo normal de tener cantidad de usuarios conectados, cantidad de usuarios trabajando. Y todas estas medidas que vamos teniendo forman una métrica más grande que le permite al directorio, por ejemplo, o a quien corresponda, tomar decisiones que sean, por ejemplo, es necesario tener más hardware para esto, es necesario tener mayor capacidad de procesamiento, es necesario realizar alguna reingeniería de código para poder darle mayor escalabilidad, es necesario cambiar la tecnología que tenga. Si es necesario tener que tantas aplicaciones corriendo en motores viejos o mejor adaptarlas, para eso sirven los tipos de prueba estadísticas. Bueno, hasta acá llegamos con los tipos de prueba. La semana que viene vamos a ver más en detalle lo que son las pruebas de seguridad. Las pruebas de seguridad tienen que ver con aplicaciones que permiten ejecutarlas y a dónde van apuntadas, que tiene que ver con la ISO 27001, que es la ISO de seguridad. Con todo lo que vimos hoy, que vimos todos los tipos de prueba, que vimos la definición de prueba, la definición de calidad y qué es la metodología. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que les haya hecho ruido, algo que quieran destacar? ¿Están de acuerdo con todo? ¿No están de acuerdo con